El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que se encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado hasta aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos son llamados. De hecho, la parábola que nos trae el Señor hoy en el Evangelio dice que todos fueron llamados. Y comenzó a llamar en diferentes momentos a unos y otros. Los primeros no quisieron atender al llamado que les estaban haciendo a la boda, a la celebración. Los segundos prefirieron otras cosas. Dice el Evangelio hoy que unos no hicieron caso, otros prefirieron irse a su negocio, otros prefirieron irse a su campo, y a otros les dio furia con los siervos, a unos de ellos los maltrataron, a otros los insultaron, y a otros, muchos más graves, los mataron. Y entonces manda a sus criados a que vayan y se recojan a todo el mundo, malos y buenos, los traigan, porque la boda, la celebración no puede quedar servida, hay que hacer fiesta, y ese es el anhelo del rey, de quien ha preparado el banquete, la fiesta para su hijo. Y entonces van los siervos y recogen malos y buenos de toda clase,
y empieza la fiesta. Pero resulta que en plena celebración, el rey, el amo, se da cuenta que hay alguien que no trae el vestido adecuado para la fiesta y le pregunta por qué no ha entrado con un traje adecuado a la fiesta. Y el hombre no tuvo que decir, nada que decir. Porque efectivamente cuando entró a la fiesta, a la celebración, se dio cuenta en ese momento que tenía que tener un traje especial y que él estaba sin ese traje especial y por eso prefirió quedarse callado y no decir absolutamente nada. Entonces el rey dijo a los criados: a este que no trajo el traje adecuado para la fiesta, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, porque allí será el llanto y la desesperación. Muchos son llamados, pero resulta que no todos clasifican. Por lo menos en esta parábola que nos está contando el Señor del reino de los cielos, no todos clasifican. Y esto nos hace pensar también en otra parábola que el Señor cuenta del reino. ¿Cómo es el reino de los cielos? Ese reino que Él nos promete, ese reino que Él nos está ofreciendo, ese reino que Él se está preparando y que todavía no está consumado, que aquí en esta tierra apenas vemos un inicio de lo que es ese reino de los cielos. Y entonces nos encontramos con la parábola de las vírgenes sensatas y las vírgenes necias. 5 de ellas fueron sensatas y se preocuparon por tener buen aceite primero en sus lámparas y después en sus alcuzas para la llegada del novio, porque no sabían a qué horas iba a llegar para la celebración de la fiesta. 5 de ellas no se preocuparon y se dedicaron a dormir, se dedicaron a hacer lo que querían, lo que les provocaba, y no aceptaron la recomendación de los profetas, de los siervos del Señor. Y llegó el novio a medianoche, la sorprendió a todas, y dijeron todas: salgamos corriendo que llegó el novio. Pero cuando se dan cuenta y comienzan a caminar, las que no se preocuparon por llenar sus alcuzas de aceite, habiendo tenido el tiempo, habiendo recibido la misma advertencia, habiendo recibido el mismo llamado, le dicen a las que tienen: por favor, se nos está acabando el aceite para llegar donde el novio y no nos va a alcanzar, denos un poco de su aceite. Y las sensatas les dicen: no podemos. Vayan, devuélvanse más bien y traten de comprar y conseguir aceite a ver si les alcanza. Y se devuelven rápidamente a ver si les alcanza el tiempo para llenar sus alcuzas de aceite. Pero cuando llegan, la puerta se había cerrado y le tocan al novio: ábrenos. Y el novio de adentro se escucha una expresión muy fuerte que dice: no las conozco. La fiesta que el Señor se está preparando es la fiesta del juicio. Y el juicio sí va a decir quiénes están preparados y quiénes no. Menos mal ese juicio no está en el consenso de los hombres. Menos mal ese juicio no se le ha dado, el Padre no le ha dado la autoridad de hacer ese juicio a ningún ser humano en esta tierra. Ni a ningún sacerdote, ni al Papa, ni a ningún cardenal, ni a ningún diácono, ni a ningún laico, ni a ninguno que esté encargado hoy de trabajar en la viña del Señor. Nadie. Ese juicio está reservado solamente para el Señor, porque Él es el espejo, y Él es la celebración, y Él es el banquete, y Él es la fiesta en donde cada uno de nosotros va a quedar ahí, tal como está. Joven, rico, pobre, intelectual, no intelectual, niño, todos vamos a quedar ante ese juicio. Y será ese juicio el que diga si verdaderamente nosotros sí estamos preparados para la celebración o no. Será ese juicio. Y el aceite y el traje
es la fidelidad a los mandamientos del Señor, a su palabra, que ha sido lo que nos han comunicado los siervos. ¿Por qué a algunos no les gustó la invitación de los siervos? ¿Y por qué algunos de los invitados no quisieron ir a la celebración? Porque el contenido de la invitación no estaba a gusto con ellos, entonces prefirieron mejor despreciar la invitación. Los profetas nos han venido hablando estos días a nosotros. Nosotros ya estamos, el año litúrgico nos va marcando cómo va a ser ese momento del juicio. Nosotros ya estamos llegando al final del año litúrgico. Nos estamos preparando para iniciar un nuevo año en la liturgia con la celebración del Adviento, y empezará con la memoria, la fiesta de Cristo Rey del universo. La palabra del Señor es el juicio, y es en torno a ella que nosotros nos debemos examinar para darnos cuenta si nuestras alcusas, si nuestras lámparas tienen el aceite adecuado. Vuelvo y repito, ningún cardenal, ningún obispo, ni siquiera el papa, ningún sacerdote, ninguna persona por muy santa, ninguna comunidad, nadie, a nadie Dios le ha dado esa autoridad para decir si uno tiene el traje o no tiene el traje, si uno está viviendo santamente o no está viviendo santamente, si uno está siendo fiel o no está siendo fiel. Ese es un juicio reservado solamente para la verdad, y la verdad es la palabra del Señor. Y por eso la palabra de Dios está queriendo entrar como espada de doble filo. Y a través de los criados Dios está sirviendo para ello. Y por eso nosotros tenemos que estar muy bien preparados y revisarnos en torno al anuncio que hemos estado recibiendo a través de la iglesia en las diferentes lecturas que hemos venido escuchando a través de los profetas, si sí estamos respondiendo fielmente al Señor. Porque eso no nos lo va a decir nadie más. Nadie tiene esa autoridad para decirnos si lo que estamos haciendo corresponde para tener el traje que necesitamos para la celebración o no. Los profetas estos días nos han venido hablando del gran día de Yahvé, el día del Señor. Alguien me dijo: padre, yo era una persona que rezaba mucho, oraba mucho, le pedía mucho al Señor. Y vino pandemia y no resistí la prueba. Y hasta me alejé de las cosas del Señor. Bueno, eso le ha pasado a mucha gente. Vino pandemia y la gente se entusiasmó a querer seguir al Señor. ¿Y después en qué quedó eso? En puras emociones pasajeras, ¿sí? Le pasó como a estos siervos, a estos que recibieron la invitación y prefirieron después irse al campo de ellos. Y mucha gente pensó que ya había llegado el tiempo de la segunda venida del Señor. Vamos a echarle aceite rápidamente a nuestras alcusas porque el Señor va a venir por segunda vez, que no nos vaya a encontrar. Y entonces algunos comenzaron a decir: si va a venir, que me encuentre confesado. Y la gente ahí sí desesperada a buscar confesión. Pero eso no nos va a servir. No nos va a servir. Nosotros no podemos dejar para última hora la respuesta fiel que el Señor espera de nosotros. Porque cuando uno sigue al Señor así y ve que no llegó, vuelve y se descuida. Y se pone peor que al principio. ¿Y qué quiere decir? Que esa respuesta no era una respuesta de corazón. No era una respuesta recta. No era una respuesta limpia, no era una respuesta del alma, no era una respuesta por puro amor a Dios. Esa respuesta el Señor puso en evidencia cómo eran esas respuestas. Y entonces algunos prefirieron irse a su campo, otros a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Hermanos, que a nosotros no nos coja el día del Señor mal ubicados. El Papa Francisco nos dijo a nosotros los sacerdotes, creo que este año o el año pasado, que nosotros ante una prueba podíamos salir mal parados.
No sabemos cuándo va a ser el día, cómo va a ser, de qué manera va a ser esa prueba. Nadie se imaginaba que iba a llegar una pandemia para probarle el amor por la Eucaristía. ¿Quién se lo imaginaba? Nadie se imaginó que le iba a llegar una prueba, ¿sí?, para probarle el amor por el Señor a través de unas elecciones políticas. Nadie se imaginaba que la prueba iba a ser de esa manera, porque entonces ya el tiempo, las circunstancias y las pruebas nos están poniendo a escoger entre Dios, la fidelidad a Dios, la fidelidad a su verdad o la fidelidad a los hombres. Así se digan que son católicos. Yo vuelvo y repito las palabras proféticas de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675. La Iglesia va a vivir una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y la persecución que se levantará destapará, como dice hoy Isaías, quitará el velo, el manto, para desvelar el misterio de la iniquidad. Y se les ofrecerá a los hombres bajo una impostura religiosa. Escuchen bien, las ofertas que nos va a hacer el anticristo son religiosas. Habla de Dios, habla de Jesucristo, habla del Espíritu Santo, habla de la Virgen, habla de San José, habla de rezar el rosario, habla de ir a la Eucaristía. Es una impostura religiosa, pero al precio de la apostasía de la verdad. ¿Qué significa eso? No importa que vayas a misa y que infrinjas los mandamientos. Puro anticristo. Impostura religiosa para apostatar de la verdad de Dios. Y a la gente no le está importando negociar los mandamientos. Y a la gente no le está importando desafiar la voluntad de Dios, la palabra de Dios. No es que esto me lo permiten. Porque como yo voy a misa, como yo rezo, ¿cuántos masones no van a misa? Muchos. ¿Cuántos masones no comulgan? Muchos. ¿Cuántos satánicos no son capaces de recibir la Eucaristía? Muchos. ¿Cuántos brujos y brujas van a misa y reciben la Eucaristía y rezan el rosario y leen la palabra de Dios? Muchos. ¿Cuánta gente hoy dentro de la Iglesia Católica es capaz de venir a misa y de tener una vida doble en pecado, faltando a los mandamientos? Impostura religiosa, y ofrece aparentes soluciones al precio de la apostasía de la verdad. Y dice la Iglesia, numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, para que vayan y lo confronten. No son palabras mías, son de la Iglesia. Y esta impostura religiosa suprema será la del anticristo, que se pondrá en el lugar de Dios. Miren lo que está pasando hoy en la Iglesia Católica. ¿Cuántos líderes de comunidades dentro de la Iglesia se colocan en el puesto de Dios y están reclamando para ellos la gloria del Señor? La obediencia que solamente se le debe a Cristo, la piden para ellos. Es una impostura religiosa. Y se están haciendo en la práctica la Iglesia a su manera. Están reemplazando y suplantando a la Iglesia. Por eso la palabra de Dios nos advierte, muchos son llamados. Muchos. Y nos advierte la misma palabra de Dios, y la Iglesia en el Concilio Vaticano II nos ayuda a entender esto. La Iglesia es un campo, una vid, una red, porque la palabra de Dios nos dice eso. Y en ese campo también hay cizaña, y crece al lado del trigo. Y esa es una realidad. Dentro de la Iglesia hay frutos buenos y hay frutos malos. De hecho, la particularidad de la cizaña, ¿saben cuál es? Los que saben de esto y han visto los trigales, es que la cizaña se parece al trigo. ¿Saben cuál es la particularidad de la zarza cuando crece al lado de la vid? Los que han ido a un viñedo y ven a sus alrededores la maleza, ¿sí? La zarza es semejante a los viñedos. Al principio uno se da cuenta qué es vid y qué es zarza. ¿Sabe cuándo se da cuenta uno?
cuando dan frutos. Porque los frutos son diferentes. ¿Sabe cuándo se da cuenta uno entre el trigo y la cizaña? ¿Cuál es el trigo y cuál es la cizaña? Por el fruto. Por eso el Señor dice en su palabra que el buen árbol o el árbol se conoce por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto de un cristiano? La santidad. La santidad. El fruto que Cristo viene a recoger el gran día del Señor, el día del juicio, es santidad. Y la santidad se da como fruto cuando hay fidelidad a su palabra. Porque dice el Señor, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Porque no nos sirve solamente escuchar. Eso no sirve. No sirve para producir fruto. Hay que poner en práctica. San Juan en la primera, segunda y tercera carta dice, ¿quiénes son los hijos de la luz? Los que son fieles a los mandamientos. ¿Quiénes son los amigos del mundo y los del mundo? Los que no observan, no viven los mandamientos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice San Juan, los que son fieles a los mandamientos, a la palabra de Dios. ¿Quiénes no son hijos de Dios? Los que no viven la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso advierte el Señor, cuando vayan a rezar, no hagan como los hipócritas, que les gusta plantarse en las calles, que los vean. Así como hay muchos en las redes sociales hoy, sí. Propaganda de piedad. Y con eso se lucran. Se lucran para obtener fama. Se lucran para obtener poder. Se lucran para obtener protagonismo. Y los verdaderamente fieles, ¿cómo están hoy? A esos los guarda el Señor, porque al Señor no le gusta exponer sus perlas preciosas de esa manera. Las perlas fieles, el Señor las mantiene guardaditas porque les tiene un premio en el reino de los cielos. Y Él no va a dejar que la fama de este mundo, que los honores de este mundo, que la estima de este mundo les quite ese premio del cual hoy está hablando el profeta Isaías. Esta promesa de Isaías es para la gente que hoy está sufriendo por serle fiel al Señor. Que la gente que está siendo perseguida por serle fiel al Señor. El premio va a ser muy grande. El consuelo va a ser muy grande. La recompensa que el Señor les tiene preparada va a ser muy grande. Uno sufre tribulación por dos cosas. O por ser fiel al Señor o por ser infiel al Señor. La tribulación por ser fiel al Señor trae un fruto muy bueno, trae la santidad, trae amor al Señor, y uno se da cuenta que esa tribulación es por el Señor porque no hay caída en el pecado. Precisamente se sufre por no caer en el pecado. Porque no hay pactos con el mundo. Precisamente se sufre porque no se quiere entrar en pacto con el relativismo del mundo. Esa tribulación es una belleza. Es lo mejor que le puede pasar a una persona. Lo mejor. Porque para ellos es la promesa de Isaías hoy. Pero uno puede vivir tribulación también por hacer pactos con el mundo y por serle infiel al Señor. Generalmente estas personas son personas que caen fácilmente en el pecado voluntario. Y ahí se dan cuenta, la medida del aceite es el contacto con el pecado. Si a uno el pecado se lo está arrastrando, quiere decir que todas las pruebas, los sufrimientos, las humillaciones que están viviendo no son por el Señor. Y esas no van a dar un traje para la fiesta. Esa tribulación no sirve. San Pedro dice que una cosa es sufrir por amor al Señor y por ser fiel a Él y por guardar sus mandamientos, y otra cosa es sufrir porque uno es injusto con Dios, porque uno no le es fiel al Señor. No todas las tribulaciones vienen por causa de Cristo. Por eso San Agustín decía que no es la pena que hace el mártir. Hoy hay muchos
que se presentan como víctimas dentro de la iglesia y dicen, es que a mí me están persiguiendo, me la montaron. ¿Sí? De pronto te están persiguiendo y estás sufriendo la tribulación porque eres un infiel. Generalmente la gente que es fiel al Señor anda en silencio. Vive en silencio esto. A mí me impactó mucho en Tierra Santa, de todas las cosas que me impactaron. Me impactó mucho ver los sacerdotes franciscanos que vi allí. No porque me hablaron de ellos, los vi. Esos hombres se aguantan humillaciones. Nadie se imagina el nivel de desprecio que ellos se aguantan allá. De maltrato por cuidar los lugares santos. Pero esos no salen en... ¿Saben qué es lo más particular? Que no salen en las redes sociales. Pero ¿por qué padecen allá en Tierra Santa? Por cuidar los lugares santos y por cuidar la fe cristiana y católica allí en esos lugares. Seguramente Dios les tendrá un premio muy grande en el reino de los cielos por exponer tanto su vida al olvido, al maltrato, como dice ahí de estos que fueron llamados y que son sorprendidos en maltrato por anunciar el reino de Dios y por mantener la fe. Miren, yo he conocido sacerdotes muy buenos, sacerdotes santos, pero no son sacerdotes de redes sociales, para nada. Y son hombres de una virtud, de una santidad. Yo los he conocido. Y a mí me cuestiona positivamente su forma de vivir, su forma de llevar la fe. A Dios le gusta guardar a su pueblo más fiel, que fue un resto fiel que hubo en el momento en que Israel se pervirtió y el reino de Judá se pervirtió. Dios conservó la fe en gente muy sencilla. A ellos les decían los anahuines de Dios, les llamaban los pobres de Yahvé, y casi nadie se daba cuenta que existían, como pasó con la Virgen y San José. ¿Sí? Ellos son ejemplo de fidelidad. Y eran los menos protagonistas externamente. Eran los menos protagonistas. Hoy hay un fenómeno dentro de la Iglesia Católica y es que nos gusta mucho el popularismo. ¿Sí? Y entre más populares seamos, que la gente cree que somos más santos. Mentira. Eso solamente sirve para alimentar la vanidad. Miren, hay cantidad de católicos, predicadores en las redes sociales que se han vendido, han dejado de hablar la verdad, de advertir a las ovejas, de advertir al pueblo santo para poder mantener un espacio en las redes sociales, que para poder evangelizar. El Espíritu Santo no se deja manipular de nadie. Y al Espíritu Santo no se hace carente de eso. El Espíritu Santo es capaz de llegar a un corazón sin Facebook, sin Twitter, sin YouTube, sin esas cosas. Y puede llegar también a través de eso. Pero al Espíritu Santo nada lo limita. El Papa Francisco nos advirtió a nosotros los sacerdotes en una de las misas crismales, yo ya no recuerdo si fue la de este año o la del año pasado, decía que una tentación para nosotros los sacerdotes era el pragmatismo cuantitativo. Padre, ¿y qué significa eso? Pragmático es todo lo que aparece, lo que se ve, lo que yo puedo palpar con estos ojos, con las manos. Un peligro para nosotros. Pragmatismo, que se vea. Que si hago una obra evangelizadora, que todo el mundo la vea. Pragmatismo. Todo el mundo la tiene que ver, porque si no se ve, entonces la gente no se va a dar cuenta que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios salva. Pragmatismo cuantitativo. A ver cuántas masas está trayendo. ¿Cuántas? Cuantitativo, ¿cuántas? Si fueron más a una misa, entonces quiere decir que eso era de Dios. ¿Sí? Ese es el criterio que tiene mucha gente. La gente tiene criterio para decir que un párroco es santo porque hizo un edificio bien grande, y si lo hizo más grande y lo pintó mejor que el otro, entonces es mejor que el otro. La gente tiene el criterio para decir que un padre se ganó el cielo y que clasificó y que tiene la vestimenta para entrar si construyó obras materiales, edificios. O si un convento es de Dios porque tiene edificios. ¿Ustedes creen que el día que entremos al banquete Dios se va a fijar en eso?
El Papa nos lo dijo a nosotros los sacerdotes: pragmatismo cuantitativo, una tentación constante que suplanta, dijo él, suplanta a Cristo. ¿Saben por qué? Porque con ese tipo de cosas aparecemos nosotros como protagonistas y aparecemos como salvadores, como todo este fenómeno que está surgiendo hoy dentro de la Iglesia Católica, que aprovechándose de la fe están incursionando en el mundo de la política. ¿Para qué? Para hacerle promoción al Mesías, para hacerle promoción a Cristo, para hablar del Evangelio, para denunciar el pecado, para llamar a la conversión. No, es para hacerse promoción ellos mismos. No es que son los héroes, son los Mesías de nuestro tiempo, son los Mesías, pero eso suplanta a Cristo. Porque nosotros en el credo decimos: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitado, descendió a los infiernos y desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿El reino de quién? De Cristo, de nadie más. Y muchos católicos están cayendo en esta trampa y le hacen más promoción a este tipo de personas que a Jesucristo, y le hacen más promoción a este tipo de personas que a la palabra de Dios, y le hacen más promoción a este tipo de personas que al Evangelio, y le hacen más promoción a estas personas que a la Eucaristía, a la adoración eucarística, a la fidelidad a la Eucaristía. Hermanos, ¿en qué estamos cayendo? Cada vez la apostasía en la práctica está siendo más real y la gente se deja confundir. La política no es mala, es una vocación dada por Dios, pero cuando no se mira como es una simple ayuda y no un absoluto, uno comienza a darle el puesto de Dios a la política, y eso no es así. Y por eso hay gente que no tiene hoy la cordura y la valentía de decir qué es justo y qué es injusto. Y por eso a muchos sacerdotes nos están faltando pantalones y obispos para alertar al redil y a las ovejas para que no sean engañadas. Y a muchos laicos predicadores les está faltando fidelidad a la palabra del Señor, a la verdad de la Iglesia, para poder advertir las ovejas. El domingo pasado yo les leí una homilía de San Gregorio Magno. No es mía, es de San Gregorio Magno. Y dice: hay de aquellos pastores que callan cuando deben hablar y advertir. Hay de aquellos pastores que disimulan el error, que disimulan el pecado para ganar estima y para evitarse problemas. De ellos dirá el Señor: perros mudos que no ladraron. Mientras las ovejas están confundidas y se están yendo para otros pastos que no son los pastos que nos anuncia la palabra del Señor hoy, a nosotros se nos está dando por callar. Hay de aquellos papás que no le advierten a sus hijos dónde está el mal, dónde está el error y dónde está el bien. Hay de aquellos papás que por miedo a que sus hijos se molesten, se incomoden o hasta se vayan de la casa, dejan de anunciarles la verdad. Hay de aquellos papás que no advierten por miedo, por ganar estima con sus hijos, para que no se aburran con ellos, de advertirles los peligros a los que sus hijos se ven enfrentados. A todos nos van a pedir cuentas. A ustedes, papás, porque Dios les entregó una misión. Y ustedes se comprometieron el día del matrimonio primero el día del matrimonio, que si les llegaban hijos iban a educar a sus hijos según los mandamientos de Dios. Y hay gente educando hoy a los hijos no según los mandamientos de Dios, sino los mandamientos de alguien que enseñe por ahí, que diga cosas bonitas, espirituales. No, esto es un tipo protestante,
Eso pasó cuando Lutero se levantó en la iglesia y se rebeló contra la iglesia, que comenzó a impartir doctrina y la gente fascinada escuchando a Lutero y se fue detrás de Lutero. ¿Y qué terminó haciendo? Separándose de la iglesia. Porque hay movimientos laicales hoy que parecen más una secta que una manifestación de la iglesia, que una manifestación del amor de Dios. Cuando un movimiento laical cree que tiene la verdad absoluta, y cuando la gente le da la verdad absoluta a un líder de un movimiento laical, eso es muy peligroso. Porque en la iglesia el único que tiene la verdad absoluta es Cristo. La iglesia solo es un instrumento para transmitir esa verdad, para comunicar esa verdad. Hay gente dentro de la iglesia que le obedece más a un líder que los mandamientos de Dios. Y eso es muy grave. Hay gente en la iglesia que le obedece más a un sacerdote sin verificarlo si el sacerdote le está comunicando la palabra de Dios que la misma palabra de Dios. Y eso es muy delicado. Hay gente que se va detrás de sacerdotes y no detrás de Cristo. Hay gente que se va detrás de obispos y no detrás de Cristo. Hay gente que se va detrás de instrumentos y no detrás de Cristo. Muchos son llamados, muchos, pero pocos escogidos. Padre, así de tremendo es, si lo está diciendo la palabra del Señor. Pues es que aquí no es un problema con el Padre Omar, es con la palabra del Señor. Sí. Y somos nosotros los que escogemos hacia dónde nos queremos ir. Miren, yo no me voy a cansar de decirle a la gente que la salvación para nosotros está en la Eucaristía. Y la posibilidad de tener un traje adecuado está en nuestra relación con la Eucaristía. Y aquí les pregunto, ¿cómo estamos viviendo nuestras Eucaristías? ¿Cómo las estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestras Eucaristías? ¿Verdaderamente las vivimos como lo que son? Porque desde el mismo momento en que empezamos la Eucaristía, nosotros entramos en contacto con el cielo. Desde el mismo momento en que empezamos. Si en nuestro corazón, dentro de la Eucaristía, dentro de la celebración eucarística, está pensando en otras cosas diferentes al cielo que se vive aquí, nos puede estar pasando como los que le dijeron a los criados, me voy a ir a trabajar a mi campo. Yo ayer lo decía y lo veo, es que lo digo porque lo veo con mucho dolor. Me duele como sacerdote y me duele primero por las almas, porque lo que uno se pierde cuando no tiene conciencia de la Eucaristía es muy grande. Y como muchas Eucaristías hoy son escogidas de acuerdo al tiempo. Eso es lo que regula el criterio, el amor de muchos católicos por la Eucaristía. ¿Cuánto se demora la Eucaristía? El santo cura de Ars, del que incluso muchas personas que son así hablan, decía que se necesitaba una eternidad para preparar la Eucaristía. Y que se necesitaba otra eternidad para vivirla. Y que se necesitaba otra eternidad para agradecerla. ¿Ustedes creen que cómo eran las misas de Santo Cura de Ars? Si quieren saber, pregúntele, que él viene todos los días a misa. Pregúntele, él viene todos los días a misa. Él participa de la Eucaristía. Padre, es verdad, sí, pues eso es lo que yo todos los días celebro, ¿sí? Yo digo en comunión con los santos, con María la Virgen, Madre de Dios, con todos. Ay, Padre, yo no sabía eso, ¿de verdad no sabías? Ay, Dios mío. O sea que sí tiene razón el Papa Benedicto cuando dijo
que muchas de nuestras celebraciones no eran conscientes. Pregúntenle al santo cura de Ars, que él viene a misa, a todas las celebraciones viene. Si quieren, pregúntenle a él para que sepan de primera mano cómo vive la Eucaristía. Hermanos, esto es un misterio de fe. Esto no se vive con los sentidos. Esto no se vive con la inteligencia. Esto se vive con la fe, y la fe sobrenatural. Y si no hemos encontrado el amor de Dios, nunca se va a despertar en nosotros la fe para vivir este gran sacramento. Si no nos hemos encontrado con Cristo, nunca nos vamos a dar cuenta qué pasa aquí en el altar. Si nunca hemos experimentado el amor de Dios Padre, nunca nos vamos a dar cuenta qué sucede, porque la llave que nos abre a contemplar lo que sucede en este misterio es el amor, y el amor de Dios. Ay, Padre, yo todavía no he llegado a eso. Pues ponte las pilas a llegar y comienza a buscarlo. San Agustín dice que la búsqueda nos va alimentando el deseo. Todavía no es tarde, todavía podemos. Todavía lo podemos lograr. Hoy, en el ya y ahora. A mí me dice la gente: Padre, ¿usted qué ve cuando celebra la Eucaristía? Les voy a contar este testimonio. Una vez yo estaba orando por una persona y a mí la Eucaristía me da mucha seguridad. No es lo mismo cuando yo oro en el Santísimo, cuando hago una oración con un grupo y está el Santísimo, que cuando no está el Santísimo. Porque cuando está el Santísimo a mí me da una seguridad muy grande, porque yo sé que ahí está el Señor. ¿Sí? Entonces estaba orando por una persona. Yo no soy exorcista, para que no se vayan a hacer ideas ni vayan a hablar lo que no es. Yo no soy exorcista, yo no hago oraciones de liberación, nada de eso. Yo simplemente atiendo a la gente, la escucho, le pido al Espíritu Santo, a Cristo, al Padre, a la Virgen que los ayuden, y eso lo hace el Señor. Yo no, yo ni sé nada de eso, ni he estudiado nada de esas cosas, ¿sí? Entonces estaba orando por una persona y se manifestó el diablo ahí. Pues yo vi que era el diablo, porque lo que se sentía era muy feo, muy horrible, sí, muy horrible. Y entonces se manifestó y yo dije: Dios mío, aquí no está el Santísimo, porque para mí es una seguridad muy grande la Eucaristía. Al menos si fuera en el oratorio, pues yo no me preocupo, porque pues el Señor se encarga, sí. Y contra Él nadie puede, como dice San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada, ni nadie. Y dije: pero yo no puedo traer el Santísimo acá. Y pensé dentro de mi corazón, dije: voy a hacer un acto de fe. Me acordé de los pastorcitos en Fátima que recibieron la primera comunión, Jacinta y Francisco, por manos del ángel. El ángel les trajo la Eucaristía y les trajo el cáliz. ¿De dónde lo sacó? Yo no sé de dónde lo sacó. Dios es Dios y hace lo que quiere, y Dios hace lo que le da la gana y nadie puede impedirle. Pues Jacinta y Francisco, que no se habían preparado para hacer la primera comunión, la hicieron con la autoridad de Dios. Y a Dios no le importó nada. Dios mandó al ángel y se les apareció con la Eucaristía y les da, primero los prepara para recibir la comunión. Bueno, me acordé de ese hecho, que fue un hecho sobrenatural, y yo dije: pues los ángeles pueden hacer eso. Y entonces yo cerré mis ojos y le pedí a San Miguel Arcángel, le dije: San Miguel, pues en mis palabras en esos momentos, que no recuerdo cómo se las dije, pero de hecho es que le dije a San Miguel que trajera la Eucaristía. Y entonces yo tenía mis ojos cerrados, y en esos momentos tuve una tentación. Y fue a abrir mis ojos para mirar a ver si había llegado San Miguel Arcángel con la Eucaristía. Y entonces abrí mis ojos y ¿saben qué vi? No vi nada. ¿Sí? Entonces yo dije: no, esto no es un tema de sentidos, esto es de fe. Volví a cerrar los ojos y dije: Señor, yo hago un acto de fe. Yo sé que San Miguel Arcángel está aquí con la Eucaristía. Y en esos momentos yo comienzo a sentir en mi corazón, no en mis manos, en mis pies, en mi corazón. Comencé a sentir que ahí estaba la Eucaristía. Y yo comencé a hacer la oración que uno hace cuando se expone el Santísimo: bendito, alabado. Y no sé si me arrodillé, yo creo que me arrodillé ese día,
y el demonio, esa persona comenzó a levitar. El demonio no pudo. Realmente estaba Jesús Eucaristía ahí. Ustedes me dicen, padre, ¿usted lo tocó, lo vio? No. Pero yo tengo la certeza de que estaba Jesús Eucaristía. Eso puede pasar, claro, la fe. La fe nos lleva a realidades superiores, a certezas superiores a la que nos llevan los sentidos. ¿Por qué la gente no valora la Eucaristía? Porque la gente no se relaciona con la Eucaristía desde la fe. Entonces, claro, yo a veces en la consagración lo que experimento es muy impresionante. Y ustedes dicen, padre, ¿y usted qué ve con sus ojos? Nada, yo veo un pancito blanco ahí con estos ojos. Pero si ustedes me preguntan, padre, ¿y usted con los ojos del alma qué ve? Lo que sucede acá es muy impresionante. Por mí me quedaría ahí todo el día y no habría ningún problema. No habría ningún problema. La fe, nosotros tenemos que desarrollar la fe que Dios nos dio para comenzar a contemplar el amor de Dios que se manifiesta en el altar. Padre, hay gente que vive esas experiencias. Una vez una señora, les cuento eso porque esto fue un testimonio que ella misma lo escribió y lo mandó, y ella lo reconoció. Yo estaba recién ordenado, y algunas personas, porque a veces se me salen las lágrimas de lo que experimento ahí, ¿sí? Y entonces, y eso no es no crean que es por santidad, nada de eso, es pura gracia de fe, que a todos nos la dio el Señor, a todos, Dios nos las dio a todos lo mismo, a todos, eso fue sin excepción, a todos nos dio la misma fe. Entonces, estaba yo en la Eucaristía, y claro, en el momento de la consagración, se me salieron las lágrimas, y la señora interiormente comenzó como eso era como una especie de burla, porque ella dijo, este padrecito es como todos los recién ordenados, sí, que esos son fervorosos y mejor dicho, pero eso es porque está recién ordenado. Espera y verás que le pase el tiempo para que vea que se le acaba todo ese impulso. Y entonces ella comenzó a decir eso adentro, y antes de acercarse, antes del momento de la comunión, ella nunca le había pasado en la vida, nunca. Comenzó a dudar de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Después de que ella consintió esas palabras, esa burla en su corazón, a ella se le dijo, Señor, tú sí estás ahí, dudas. Comenzó a dudar, nunca le había pasado, iba a misa y nunca le había pasado, y a dudar de que Jesús estaba ahí presente. Y ella estaba muy asustada y angustiada, ¿qué me está pasando? Yo no creo que Jesús esté ahí, ¿será? No. Tremenda lección que le estaba dando el Señor. Vino a comulgar y con esa duda. Cuando ya iba a recibir a Jesús, a ella la comenzó un llanto, la conmovió, comenzó a sentir una cosa muy fuerte y ella comenzó a llorar. Y cuando recibe la Eucaristía, se le convirtió en sangre. Ella le sabía sangre en la boca. Y ella cayó de rodillas a pedirle perdón al Señor. Verdaderamente nosotros creemos lo que pasa aquí. Miren, a los colombianos ya se les olvidó, a muchos de nuestros abuelos no, a muchos de nuestros padres no se les olvidó eso, que la paz de Colombia, la unidad de los colombianos, la salvación de los colombianos era de rodillas ante el Santísimo Sacramento del altar. Yo fui a un municipio una vez, hace muchos años, que había sido invadido por la guerrilla. La guerrilla se iba a tomar ese municipio, le dijeron al padre, iban cerca entre 500 y 800 guerrilleros. Y iban a tomarse el pueblo y el padre convocó a la gente a hacer adoración al Santísimo. Y el templo se llenó y la gente de rodillas pidiéndole al Señor que los salvara allí ante la Eucaristía. Y al padre se le da valientemente por salir con el Santísimo al atrio. Y cuando los guerrilleros venían a tomarse en el pueblo, vieron el pueblo lleno de ejército y les dio miedo y se devolvieron.
y se frustró el operativo que iban a hacer. Después uno de los guerrilleros, que era hijo de una de las señoras, le contó y le dijo, ¿por qué llamaron al ejército? Y digo, aquí no había ni un soldado, ni uno solo. ¿Quién estaba? Jesús Eucaristía con todos los ángeles y el coro y el ejército de los cielos. A muchos católicos colombianos ya no nos alcanza la fe para eso. Ya no nos alcanza la fe para eso. Yo recibo, aquí viene a contarme la gente, yo nunca les pregunto, pero la gente me cuenta, padre, desde que le escuché a usted que comenzara a solucionar mis problemas en el Santísimo, en la Eucaristía, comencé a hacer eso, padre. Y usted no se imagina todo lo que yo he visto en mi vida, todo lo que ha pasado. Yo lo vivo escuchando, la gente me escribe, me cuenta cosas impresionantes de lo que sucede a los pies de Jesús Eucaristía. Yo le digo a la gente, vea, si necesita paz, váyase para el Santísimo. Si necesita alegría, si necesita fortaleza, viva la Eucaristía desde el corazón. Vívala con el alma. Si tienen luchas con las tentaciones, cualquier tentación que sea, viva la Eucaristía con el corazón. Vaya al Santísimo con el alma para que vea. Pero ya no creemos. El problema es ese, que el amor ya no nos alcanza, la fe ya no nos alcanza para eso. San Juan Pablo II escribió un documento bellísimo, se llama Iglesia y Eucaristía. ¿Sabe qué nos dijo ese santo tan grande que nos dio? Porque era un santo eucarístico. ¿Sabe dónde encontraban a Juan Pablo II en las madrugadas? Muy temprano. Lo encontraban tendido, postrado en el Santísimo Sacramento. Eso era ese hombre, de pura adoración eucarística todos los días. Hay grandes sabedores, conocedores hoy que nos hablan de Juan Pablo II, pero no nos hablan de dónde le salía la fuerza para lo que era ese hombre. Ese hombre fue impresionante, impresionante. ¿De dónde le salía? Tenía dos grandes amores: la Eucaristía y el Santo Rosario. Lo otro eran efectos de lo que él vivía con la Eucaristía. Nos regaló otro documento precioso de la Eucaristía, Manen Nobiscum Domine. Quédate con nosotros, Señor. Y le dice a Jesús ahí, quédate, te necesitamos, Jesús Eucaristía. Los católicos no queremos comprender que la salvación, la paz, la unidad, la alegría, el consuelo que necesitamos está en la Eucaristía, está a los pies de Jesús sacramentado. Que la santidad de los sacerdotes, la conversión de nosotros los sacerdotes, el cambio de tantos obispos en la iglesia, de tantos laicos, está a los pies de Jesús Eucaristía. ¿Saben quién era Benedicto XVI? Antes de ser un intelectual, era un hombre de profunda adoración eucarística, de un amor por la Eucaristía. ¿Para qué utilizan tantos hoy a Benedicto XVI? Para llenarse de orgullo, de vanidad. Pero vayan, pongan en práctica lo que él hacía: adorar a Jesús Eucaristía, amar a Jesús Eucaristía. Que hoy hay apostasía, empezando porque ya cambiamos a Jesús Eucaristía, y la esperanza en Jesús Eucaristía por la esperanza en hombres. Y por eso la gente está haciéndole propaganda a hombres. Padre, es que es católico. Eso lo sabremos el día del juicio, si era verdadero o no era verdadero. Porque es que de piedad todo el mundo se sabe vestir, sí. Eso que alguien se ponga un rosario, que ande con la imagen de la Virgen, eso que alguien se ponga una camiseta de la Virgen, o que alguien se ponga un hábito, o nosotros los sacerdotes que andemos de sotana, eso dice poco de la santidad nuestra. ¿Saben dónde se mide el amor de un sacerdote por Cristo y por la iglesia? En la Eucaristía. En la Eucaristía. Porque la Eucaristía es Cristo. Es el Hijo amado del Padre, en quien el Padre se complace. Él no se complace en nadie más. En la Eucaristía está Jesús vivo, real. Lo que pasa es que muchos sacerdotes ya no creemos en eso. Y eso es verdad. En el siglo VIII hubo un milagro eucarístico muy importante hoy para la Iglesia Católica, que fue de Lanchani. ¿Saben a quién le pasan los milagros eucarísticos?
generalmente, le pasan a sacerdotes que han perdido la fe en la Eucaristía. Porque el Señor no necesitaría de eso. Yo le escuché esta expresión al doctor Ricardo Castañón, él la dijo acá, que ha venido mucho. Ustedes saben que él ha estudiado los milagros eucarísticos. Y él nos dijo una vez acá, a los hijos y las hijas del Fiat, nos dijo: yo me perdí la bienaventuranza de dichosos los que creen sin haber visto. Porque yo tuve que ver para creer, y es verdad. Dios no quisiera que nosotros tuviéramos que palpar científicamente para creer. Los milagros eucarísticos, Dios los está utilizando para despertar la fe, pero no tendría que acudir a eso. Dios ya ha hecho demasiado en estos 2000 años de historia cristiana, demasiado para que tenga que estar haciendo esas demostraciones. Y aún así, con esas demostraciones, los católicos no logramos muchos despertar hoy y tenerle el verdadero amor y valor a la Eucaristía. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos despierte, que nos abra los ojos del alma. Ustedes quieren tener familias santas. ¿Sabe dónde se obtiene la santidad de los esposos y las esposas? A los pies de Jesús Eucaristía. ¿Sabe dónde se tiene la santidad de los hijos, de las hijas? A los pies de Jesús Eucaristía. No en otro lado. No es en otro lado. No es de otra manera. ¿Sabe dónde se vence al demonio? Yo estaba orando alguna vez por allá, en algún momento, por un compendio entero. El diablo les estaba mortificando. Y yo les dije: vean, eso es muy sencillo. Amor por la Eucaristía. Amor verdadero por Jesús Eucaristía, y el diablo se espanta. Expusimos el Santísimo y literal se escondía como un cobarde, caía aplastado al piso como suelen quedar los cobardes, porque ante la grandeza de Jesús Eucaristía el demonio se tiene que rendir cuando tenemos fe. Cuando el demonio ve que un católico no tiene fe, ¿sabe qué hace? Se burla de él. Se burla de él y se burla de Cristo. El que dice creer y no cree. Y mira cómo me burlo de ti, atormentándolo y atormentándola. Se burla de Cristo. La fe en la Eucaristía. Pidámosle esa gracia al Señor, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. El traje nuncial para la fiesta es la fe en la Eucaristía. Y vamos a pasar derechitos. Hasta Él mismo se pondrá a la mesa a servirnos. Aquí lo hace. ¿Quién nos sirve la mesa del altar? Cristo sumo y eterno sacerdote. Él mismo nos sirve a todos. A mí el primero. Él viene y nos sirve y nos pone en el primer puesto. Eso sucede en la Eucaristía. Aquí nos hace la demostración y nos da la prenda de lo que va a ser en la eternidad. ¿Saben qué nos vamos a encontrar en el cielo? Un Padre omnipotente que se desborda de amor por nosotros hasta el punto de ser capaz de ponerse a servirnos. Por eso los ángeles no les sirven a Dios por miedo, sino por puro amor, porque ven todo lo que Dios Padre hace y quieren hacer lo mismo que Él hace. Dios impone su amor a través de su ejemplo. Por eso Cristo decía: yo hago todo lo que veo hacer a mi Padre. Y Cristo en la última cena se arrodilló a lavarle los pies, incluso hasta el que lo iba a vender. ¿A quién le aprendió Cristo eso? Se lo aprendió al Padre Celestial. Se lo vio. Veía cómo el Padre se ponía a servir. Entonces, pidámosle al Señor que nos despierte. Porque el diablo y el mundo nos tienen muy embobados. Y no nos están dejando disfrutar, gozarnos, volvernos los hombres y las mujeres más dichosos, más felices que deberíamos serlo, con el regalo de la Eucaristía, nuestra fundadora.
Y con esto termino. A mí me encantaba. Yo tuve la oportunidad de celebrar a solas con ella. Y en esas celebraciones eucarísticas con ella, a mí no me daban ganas de terminar la Eucaristía. Yo la veía, yo como sacerdote aquí, ella ahí sentadita al frente, y esa mujer se perdía en la Eucaristía. Y yo a veces me quedaba viendo eso y yo decía, esta mujer que ve, que experimenta acá. Y los que conocieron a la Madre Alicia, todos los que la conocimos sabemos quién era esa mujer. Con solo verla, esa mujer transpiraba a Dios, ¿sí? Por todos sus poros. Una mujer santa, transformada por Dios. Pero su gran secreto fue la Eucaristía. Un día me dijo, mi hijito, ven, te voy a decir algo. Yo ya era sacerdote. Ella me formó mucho. Y me dijo, ya aprendí cómo vivir bien la Eucaristía, mijito. Me dijo al oído. Y le dije, madre, ¿cómo? Y me dijo, al lado de la Virgencita. ¿Quién sabe qué veía ella en la Virgen? ¿Cómo la vivía? Pero literal, la Madre Alicia vivía la Eucaristía. Todos los santos han amado la Eucaristía de una forma muy grande. Por eso, pidámosle esa gracia al Señor. Yo sé que todos la queremos, yo el primero. Y Dios nos la quiere dar. Y si nosotros la buscamos, Dios nos da esa gracia porque Él no nos va a negar a ninguno. Y van a surgir familias santas, matrimonios santos, sacerdotes santas, religiosos santos, obispos santos, naciones santas, pueblos santos. El mundo se santificará por la Eucaristía. Y Dios está esperando ese gran momento, pero necesita que nosotros le creamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.